Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es jueves 28 de septiembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a nuestra compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y es así como iniciamos. Por violaciones al proceso legislativo, el Pleno de la Corte invalida reformas al marco electoral de Guanajuato. La finalidad del derecho constitucional es garantizar la armonía social, aseguró la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Mujeres que se encuentran en prisión dejan en el desamparo a su familia. Jueves de sesión del Pleno de la Suprema Corte y en este momento nos enlazamos hasta el edificio sede con mi compañero Mario López Peña, quien tiene la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad. En la primera de ellas declaró la invalidez total del decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial de esa entidad el 31 de mayo de este año. Esto por haber identificado violaciones al procedimiento legislativo. Entre los efectos de esta resolución destaca que el artículo con las fechas de inicio del proceso electoral en la entidad será invalidado una vez que termine este proceso electoral. Vamos a escuchar los argumentos del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pues antes de la reforma, el proceso electoral comenzaba la primera semana de septiembre del año previo a la elección. El artículo 174, párrafo segundo, a efecto de mantener la fecha para el inicio del proceso electoral 2023-2024 hasta que haya concluido el proceso electoral. La segunda acción de inconstitucionalidad, revisada en esta sesión por el Pleno de Ministras y Ministros, se abordó la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes y leyes de ingresos de municipios de este estado, de los que se invalidaron los preceptos que establecían cobros por la búsqueda de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, así como los que establecían el cobro por la expedición de un permiso por realizar eventos sociales, tales como fiestas particulares, bailes familiares y bailes en el interior de domicilios particulares. En la tercera acción de inconstitucionalidad se abordaron disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de El Arenal en Jalisco. De esta Ley de Ingresos se declaró inválido el artículo que imponía una multa por realizar eventos sociales como la celebración de bailes, tertulias, kermeses o tardeadas sin contar con el permiso respectivo. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por tu reporte desde Pino Suárez 2 en el centro histórico de la Ciudad de México. Y seguimos con las noticias porque la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 95/2022, en la que invalidó el artículo 167 cuater del Código Penal de Sonora, que sancionaba diversas conductas por la difusión de imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres relacionados con una investigación penal. El Pleno explicó que al señalar al sujeto del delito con la expresión «al que», lo hacía de manera indeterminada y se dirigía a cualquier persona, lo que violaba el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que las normas deben ser suficientemente claras y precisas para que las entiendan sus destinatarios y se evite la arbitrariedad de la autoridad. Argumentó que si bien es adecuada la intención del legislador de proteger a las víctimas al crear tipos penales que condenen el uso indebido de la información referida, su redacción posibilita que cualquier persona, inclusive que no fuera servidora pública, se ubicara en esta conducta y pudiera ser sancionada. En otra información, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que la finalidad del derecho es justamente lograr la armonía social, donde la Constitución es la gran mesa de pactos. Al impartir la cátedra prima del inicio de clases de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la ministra destacó la importancia de buscar la plenitud social y los derechos humanos. Creo que la finalidad del derecho constitucional es justamente la armonía social.
Entonces hacemos un gran pacto de entendimientos y nos regimos por él, es la Constitución. La Constitución, la gran mesa de pactos, la gran mesa donde hasta aquí es el límite de lo que las partes alcanzaron a negociar y que debe regir para todos. Ante profesores y estudiantes de la Universidad La Salle, la ministra Ríos Farjat habló de las decisiones relevantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó resoluciones recientes relacionadas con desaparición forzada, el acceso al aborto en casos de violación de mujeres, violaciones a derechos humanos por parte de empresas aseguradoras, entre otras. Asimismo, agradeció a la gente que tiene el valor de litigar sus casos, pues ello permite, dijo, ir avanzando hacia una mejor sociedad, a partir de atender y resolver situaciones de desgracia y dolor. La primera sala de la Corte determinó que el plazo previsto en el artículo 2431 del Código Civil de la capital del país, que establece más de 2 meses para rescindir el contrato de arrendamiento ante la imposibilidad de usar el inmueble, no transgrede de manera desproporcionada el derecho de acceso a la justicia. La sala declaró constitucional la disposición, pues estima que el plazo es fundado, proporcional y razonable, pues en la primera parte del artículo se precisa que en dicho lapso no se causará renta y porque tiene como propósito respetar el pacto contractual. Explicó que la norma respeta la garantía de legalidad y preserva el equilibrio entre las partes, pues solicita la rescisión, procede sin responsabilidad ni costo alguno y devuelve al arrendador la posibilidad de gozar del uso y disfrute del bien. En otra información, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, llamó a las y los jueces del país a identificar normas creadas bajo un sistema patriarcal y que pueden criminalizar a las mujeres. Esto es fundamental, dijo, para emitir sentencias protectoras de derechos si se toma en cuenta que las mujeres que incurren en conductas ilícitas se encuentran en situación de marginación, sufren violencia y se dedican al trabajo de cuidados, lo que las coloca en una situación de fragilidad. Durante la presentación del libro Justicia con perspectiva de género para mujeres criminalizadas, aseguró que las mujeres en esta condición que delinquen dejan en el desamparo a quienes dependen de ellas. Estamos generando, al criminalizar a las mujeres, un desamparo para muchas personas que antes dependían de la mujer a la que se está criminalizando. Y esto genera un círculo vicioso, un círculo que nos va llevando y se va convirtiendo en una bola de nieve donde no vamos a encontrar un final. Tenemos que decidir tomar este trabajo de juzgar con esta sensibilidad. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la lista de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa en los 3 concursos de oposición, cuya convocatoria se publicó el pasado 7 de julio. En el caso del primer concurso de oposición exclusivo para mujeres, para ocupar el cargo de magistradas de circuito, pasaron a la segunda etapa 10 aspirantes. En el caso del segundo concurso interno de oposición para la designación de magistradas y magistrados de circuito, pasaron a la siguiente etapa 33 aspirantes. Y en el caso del primer concurso interno de oposición para la designación de magistradas y magistrados especializados en el sistema penal acusatorio, también pasaron a la segunda etapa 33 aspirantes. Todos los aspirantes deberán presentarse en la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial el próximo viernes 6 de octubre a las 9 de la mañana para resolver la segunda etapa del concurso. Cada uno de los 3 concursos ofrece 25 plazas, sumando en total 75. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado los principios para la protección de los derechos de las personas migrantes en la Resolución 4/2019, la cual sirve de guía a los estados para garantizar la protección internacional a las personas en situación de movilidad. Así lo expresó Nidia María Juárez González, especialista en derechos humanos, quien participó en los diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un evento organizado por la Suprema Corte. La importancia de esta resolución, y la menciono, es porque la Comisión adopta un conjunto de directrices para apoyar a estados, a organizaciones de la sociedad civil y a otros actores relevantes en la concretización de los estándares interamericanos o los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Son 2 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero tenemos más noticias. No se vaya, estamos en corte informativo.
al regresar. Normas que criminalizan el aborto son violatorias de derechos humanos, ha establecido la Corte. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos con nuestra compañera Laura Murillo, quien se encuentra en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia, en donde se lleva a cabo un conversatorio sobre los avances y desafíos en materia de interrupción del embarazo en México. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Les informo que esta mañana activistas y feministas dialogaron sobre los avances y desafíos del aborto en México. Destacaron la trascendencia de la sentencia de la Suprema Corte que obliga al Congreso a despenalizar el aborto. Escuchemos. Hay otro avance, un hito más, que sucedió hace algunas semanas, el 5 de septiembre, donde la Suprema Corte de Justicia dice: el aborto a nivel nacional en el Código Penal queda abrogado y se le ordena al Congreso de la Unión legislar en la materia. De hecho, el día de ayer se presentaron dos iniciativas. Señalaron como desafíos la homologación de las leyes en los congresos locales para garantizar el acceso a servicios de salud en esta materia, así como brindar información a la sociedad e impulsar el debate en los medios de comunicación. Es el reporte. Muchas gracias, Laura, por este reporte. Justo hoy que se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Y en este contexto, la Suprema Corte recordó una sentencia que establece las normas federales que criminalizan el aborto, que son contrarias a los derechos humanos y, por lo tanto, deberán eliminarse del Código Penal Federal. En la sentencia, la primera sala determinó que el sistema que regula el aborto en dicho código es inconstitucional al violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, precisó que la disposición que prevé la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto es discriminatoria. La sala concedió el amparo con el fin de que el Congreso de la Unión derogue las normas del Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el que se notifique la sentencia. En más información, asociaciones de expertos legales como la Federación Latinoamericana de Magistrados, el Centro Avance de Justicia Internacional, la Barra de Abogados de Nueva York y la Barra Mexicana Colegio de Abogados denunciaron que existe un grave riesgo para la independencia judicial en nuestro país. Al realizar un diagnóstico, identificaron dos temas de urgente preocupación: los ataques desde el Ejecutivo Federal hacia integrantes del Poder Judicial por el ejercicio de su labor, así como la amenaza de un recorte presupuestal que puede poner en riesgo la capacidad institucional del Poder Judicial para resguardar el derecho humano a la justicia. Hoy y mañana se llevan a cabo las jornadas de mediación del Poder Judicial de la Ciudad de México para ayudar a encontrar una solución pacífica a conflictos familiares, civiles y mercantiles en el Juzgado Cívico Iztacalco 1. En lo que va del año, el Juzgado Familiar en Línea del Poder Judicial del Estado de México ha dictado 178 sentencias de divorcio por mutuo consentimiento, las cuales se han resuelto en un plazo máximo de 6 días hábiles. Juezas y jueces de Calakmul, Campeche, llevaron a cabo una mesa de trabajo sobre la suscripción de acuerdos, alcances legales y la diferencia entre mediación y conciliación, para optimizar los servicios que brindan a las comunidades. El Poder Judicial de Guerrero inauguró el edificio 2 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Acapulco y renovó el equipo de las 4 salas de oralidad, con lo que contribuirá a mejorar la impartición de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y como parte de sus cápsulas desde la tercera,
Voces Electorales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral enlistó cuáles son los derechos político-electorales de la ciudadanía que defiende con sus sentencias. Estos son votar y ser votados en elecciones populares, asociarse para participar en los asuntos políticos del país, afiliarse a partidos políticos, participar en los procesos de revocación de mandato y finalmente poder iniciar leyes y votar en consultas populares como parte del derecho a la participación política. Los derechos políticos son derechos fundamentales que regulan y armonizan todas las relaciones entre gobernantes y gobernados. Así, el derecho electoral se refiere a una parte de esas relaciones, en específico, el derecho del individuo de participar directamente en una decisión política. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute esta tarde. Hasta pronto.